La próxima semana nuestra ciudad Lima estará en los ojos del mundo, será la capital económica del planeta. Estamos con Carla Chapman, ella es oficial principal de comunicaciones del Fondo Monetario Internacional, además de ser compatriota nuestra. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Josefina, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por venir en medio de toda esta organización de este súper evento. Antes de conversar con Carla, ¿qué les parece, Carla, Francisco? Veamos el video de presentación de esta reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial aquí en Lima. En el antiguo Perú existió una cultura ancestral, centro de un vasto imperio que vivía de la tierra y se expresaba en el arte de los metales. Hoy el Perú es un país orgulloso de su historia, tradicional y multicultural, de gente optimista, cálida y trabajadora que construye un futuro mejor. Parte del patrimonio de la humanidad, con su diversidad ecológica, abundantes recursos naturales y un hábil y dinámico capital humano. Extraordinarios destinos, riqueza cultural y un variado arte culinario en constante evolución. Un país moderno, actual y vibrante, que persevera por lograr un desarrollo integral que contribuya a mejorar la calidad de vida de su población. Y ahora, en octubre, el Perú también se ubica en el centro de la economía mundial, al ser sede de las reuniones anuales del Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El Perú afianza su crecimiento inclusivo con el trabajo y talento de su gente y el potencial de sus riquezas naturales para continuar construyendo su historia y ser protagonista de la economía mundial. Moldeando el futuro. Perú, capital económica del mundo. Bueno, para darnos una idea de la dimensión, la importancia de esta reunión, van a venir aproximadamente 12.000 personas, tengo entendido, Carla, y además es la tercera vez que se realiza en América Latina. Es correcto, tuvimos en México, tuvimos en Brasil y ahora casi después de 50 años regresamos a la región y este es un fondo diferente. El Fondo Monetario Internacional es una institución diferente a la que el peruano, digamos, común y corriente, conoce de esa institución, ¿no? Claro, antes recordamos la época de la deuda externa y Alan García, el Fondo Monetario Internacional, era, digamos, a quien se atacaba, se decía fuera Fondo Monetario, nos cobraba la deuda externa impagable. Ahora vemos que Christine Lagarde, la cabeza del Fondo Monetario, habla de temas de inclusión, de temas de género, de temas de la distribución de la riqueza, que es muy desigual. ¿Ha cambiado el fondo o es por por la nueva directora? ¿Qué significa? El Fondo Monetario ya viene cambiando desde hace algún tiempo. Como conversábamos anteriormente, probablemente el Fondo Monetario no ha tenido la forma de comunicación adecuada con la región. Pero estos cambios no son cambios gratuitos. El Fondo Monetario Internacional empieza a hacer los cambios cuando entramos en una crisis financiera muy grande, y no la del 2008, sino muchos años atrás, en donde empieza a cambiar sus productos financieros de apoyo principalmente a los países de más bajos recursos, en donde se cancela, por ejemplo, el tema de los intereses, ya no se les cobra los intereses a los países de más escasos recursos. Entonces, el Fondo Monetario no solamente ha hecho eso, sino también se da cuenta de que cuando un mundo como el nuestro ha evolucionado y hay otros temas de alcance internacional, cambio climático, tema de género, tema de desigualdad, la institución no puede ser una institución de espaldas a esa realidad. De lo contrario, tiene que ver de qué manera esos elementos internacionales influyen en los análisis que nosotros hacemos y viceversa, cómo nosotros podemos contribuir a que los gobiernos, que son los países miembros del Fondo Monetario Internacional, puedan utilizar esos consejos, esos análisis de la mejor manera posible para tener marcos de políticas macroeconómicas más sostenibles. Claro, y bueno, y justamente esta reunión se da en un contexto complicado, ¿no? Sabemos, para la economía mundial y en particular para la región. El crecimiento de todos nuestros países está, digamos, reduciéndose. Y hoy día salió la noticia en que el Fondo Monetario está muy preocupado porque, por ejemplo, las empresas de la región están muy endeudadas, incluidas las empresas peruanas. Está habiendo una subida de tasas, bueno, ya se prevé una subida de tasas de interés en Estados Unidos en diciembre.
Nosotros hemos tenido, el Banco Central de Reserva ha subido la tasa de interés porque la inflación ha comenzado un poco no dispararse totalmente, pero que está yendo más allá del rango meta. Colombia acaba de hacer lo mismo. O sea, estamos en un escenario, por supuesto sin hablar de Brasil y todos estos más países, estamos en un escenario complicado. ¿Cómo ve el Fondo Monetario Internacional esto? ¿Cómo se va a tratar este tema en esta reunión? Totalmente de acuerdo, Francisco. Está ocurriendo en Latinoamérica, está ocurriendo a nivel mundial. Economías sistémicas y muy grandes obviamente tienen este efecto de contagio en muchos países, no solamente en la región latinoamericana, lo estamos viendo en Europa. Entonces, este es un escenario, esta es una plataforma ideal, diría yo, para poner sobre en la mesa estos temas de debate a nivel global, en la región, en otras regiones también. En lo que concierne al Fondo Monetario Internacional, vamos a tener una serie de eventos, si me permites contarte un poquito cómo se van a ver estos temas. De Latinoamérica, por ejemplo, vamos a tener una conferencia completa, 4 diferentes sesiones, donde se van a analizar temas como inclusión financiera, un tema de crecimiento sostenible, no solamente crecimiento económico, porque eso como que no queda muy claro, sino cuáles son los marcos que permitan tener un crecimiento sostenible. El tema de lo que estamos aprendiendo de este comercio con Asia. Josefina va a ser nuestra moderadora en ese evento. Entonces, esos elementos globales, ¿cómo influye en Latinoamérica? Vamos a tener el debate con CNN y Richard Quest en el tema del debate de la economía mundial. Va a estar Christine Lagarde, que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, acompañada por Joaquim Levy, ministro de Finanzas de Brasil, y Mark Carney, que es el gobernador del Banco Central de Gran Bretaña. Entonces, van a haber muchos elementos aquí para justamente atendiendo a lo que tú estás mencionando. Una sesión muy interesante de cambio climático, también con Christine Lagarde, moderada por Martin Wolf de Financial Times, y que va a tener la participación de Nick Stern, que es un estudioso ampliamente de los temas de cambio climático. Vamos a tener una sesión de temas de inequidad, de reformas estructurales, que esa es la palabrita que muchos recuerdan, y vamos a tener a Joe Stiglitz, un economista de gran renombre a nivel mundial, que no es conservador en absoluto, que al contrario tiene unas ideas muy innovadoras respecto al tema de, por ejemplo, inequidad. Entonces, nuevamente, con esto lo que estamos viendo es que el fondo está abierto a tener este tipo de debates, abierto a poder ver diferentes puntos de vista, diferentes corrientes económicas. Lo decía a uno de sus colegas el otro día, es como un crisol intelectual de diferentes corrientes económicas para poder dar el mejor consejo, la mejor asistencia a los países. Ahora viene Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, viene Ban Ki-moon, el presidente del Banco Mundial, correcto. También viene Sean Penn, el actor. Para uno de los eventos, exactamente. Va a estar la presencia de una estrella de Hollywood, Gastón Acurio, también va a participar. ¿Cuál es la importancia que esta reunión anual se lleve a cabo aquí en Lima, para el Perú? A ver, las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial se desarrollan 2 años en Washington, D.C. y 1 año fuera. En el 2009 fue en Singapur, en el 2012 fue en Tokio y ahora toca en Lima. Yo creo que tiene 2 elementos aquí. Es un tema simbólico, en el sentido que es el retorno de estas 2 instituciones que, como bien tú señalabas, de repente en el caso específico del Fondo Monetario, una idea, una imagen de un fondo antiguo, un poco conservador, de repente no tan transparente, que ahora ya no lo es, y al mismo tiempo el reconocimiento a Perú, a un país que ha logrado sobrellevar las dificultades económicas. Mira, yo soy peruana, claro. Yo recuerdo la década de los 80, de los 90, no solamente el tema de inflación, el tema de terrorismo. Entonces, es un reconocimiento en la región y en el mundo a un país que ha podido sobrellevar y está ahora donde está gracias al esfuerzo, no solamente de políticas macroeconómicas adecuadas, políticas sociales, sino al esfuerzo de su propia gente. Entonces, yo creo que ese es un reconocimiento muy importante. ¿Qué es lo que esperamos? Además, Josefina y Francisco, de lo que implica el trabajo, las reuniones de esos son representantes de 188 países. Tenemos 188 ministros de Economía, 188 gobernadores, sino que además ayude al peruano
a poder empezar a reflexionar de temas que de repente no consideramos que nos está tocando a nosotros al día a día, y en realidad sí, el Perú ya es un país emergente, nuestra mentalidad también tiene que estar a la altura. Esto significa que tenemos que mirar al mundo, qué ocurre en el mundo y cómo nos afecta a nosotros, qué ocurre en el mundo. Cuando hablamos de hay un problema con los precios de las materias primas, ¿qué significa? ¿Por qué el gobierno toma una decisión? ¿Por qué el sector privado toma una decisión? No es por Perú, no es por la región, es lo que está pasando en el mundo. Entonces, la contribución del Fondo Monetario es justamente brindar a los peruanos, a la región y al mundo esos temas para que se discutan, se puedan entender de mejor manera las decisiones que los gobernantes toman. Ahora, en términos logísticos de infraestructura, ¿qué significa para una ciudad organizar una reunión de esta naturaleza? Hemos, por ejemplo, visto ya en la avenida Javier Prado una torre bastante alta. Es correcto. Yo creo que el gobierno peruano ha hecho un trabajo fantástico. Esto no es nada de ocurrido en los últimos 6 meses, 8 meses. Se hizo el anuncio en octubre del 2012 en Tokio y desde ese momento el gobierno peruano como anfitrión empezó a trabajar. Implica una logística amplísima, Josefina. Además del tema de la construcción, todo el tema logístico de seguridad, el tema de hotelería, ya te imaginas. Entonces el gobierno peruano ha armado un grupo maravilloso de gente, talento peruano al servicio, digamos, de toda esta organización, y creo que va a ser un grupo de reuniones bastante exitosos. Una última cuestión también, o sea, para el peruano, el público que está observando esta entrevista, en concreto, ¿pueden salir algún tipo de resolución más? O sea, las conversaciones en principio llegan a conclusiones, o sea, ¿hay algún tipo de decisión que se toma? ¿Qué cosa saldrá en concreto de esta reunión para, digamos, para que el público pueda entender en todo caso? Es correcto, Francisco. En todas las reuniones anuales se reúne, que es el centro del trabajo del Fondo Monetario Internacional, lo que se llama el Comité Monetario Internacional Financiero. Es decir, que se reúnen los representantes más altos de cada uno de los países miembros, los 188 países, analizan la economía, determinan cuál es el estado de salud económico y financiero de cada uno de los países y determinan cuáles son los pasos a seguir, atendiendo y respondiendo obviamente a lo que ocurre a nivel mundial. Eso es lo que se llama la declaración o el comuniqué del Comité Internacional Monetario Financiero del Fondo Monetario Internacional, que está conformado por los gobernadores de los diferentes bancos centrales y del ministerio. Ahora, Carla, ya para ir terminando, también se espera que el fondo dé su panorama de lo que va a ser el crecimiento económico, que lamentablemente no será, da la impresión, muy alentador. Es correcto, ¿no? Nuevamente tenemos un tema de lo que está ocurriendo en Asia, cómo eso está afectando al mundo, no solamente a la región. Vamos a tener una conferencia de prensa con el director del Departamento del Hemisferio Occidental, que es Alejandro Werner, que nos va a dar las perspectivas económicas específicamente para la región, y obviamente vamos a tener a Christine Lagarde también, que va a dar la conferencia respecto a lo que está ocurriendo en el mundo. Esperemos que las cosas poco a poco y paulatinamente se logren restablecer. Así, ya ha dado un adelanto Christine Lagarde. Sí. Muchas gracias, Carla, bienvenida al Perú. Muchísimas gracias, Francisco y Josefina. Gracias. Y como decíamos, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha estimado que el crecimiento global será más débil que lo que fue el año pasado, cuando se ubicó en un 3,4%, en un discurso previo a la celebración de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que será en nuestro país. Lagarde señaló que ese escenario será consecuencia de la incertidumbre generada por China y la aguda ralentización de los mercados emergentes que se han visto afectados por la rápida caída de las materias primas que exportan. La directora gerente del fondo, Lagarde, mostró particularmente su preocupación por lo que sería el impacto de una próxima subida de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se mantiene en niveles cercanos a cero desde el 2008. Un corte comercial y volvemos con más en este programa.